Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un poco de disposiciones testamentarias, cuáles son los tipos que puede haber, cómo se diferencian entre sí, para ver al final los supuestos de ineficacia, aquellos casos en los cuales esas disposiciones por distintos motivos no van a surtir efecto. Lo primero que tenemos que diferenciar es que básicamente hay dos tipos de disposiciones testamentarias. En realidad son tres, pero dentro de la institución de heredero tenemos dos tipos y luego tenemos los legados. Institución de heredero y legado. Dentro de la institución de heredero tenemos, como decía, dos tipos. Los que se llaman herederos universales para diferenciarse de los que son de cuota. ¿A qué se llama herederos universales? ¿O cómo los podemos distinguir del resto? Aquellos en donde el llamado heredero tiene vocación al todo. No hay fórmulas sacramentales ni el código describe distintas situaciones que deben interpretarse como que implica una institución de heredero universal. La frase, por ejemplo, dejó todos mis bienes, o el remanente o el residuo después de pagar los legados, o la fórmula específica o expresa que sería instituyo como mi único y universal heredero o como mis herederos universales A, ¿sí? Después el código también describe qué pasa, porque un requisito indispensable, lo vimos al principio, cuando veíamos capacidad para suceder, de poder recibir por testamento, o para suceder en general, pero en testamento ahora en particular, es poder ser individualizado el sujeto que va a recibir. Entonces, lo que en testamento se ve muchísimo más claramente, porque tenemos que poder ver cómo individualizar a la persona beneficiaria. Si se identifica por nombre, por apellido, o número de documento, o por las formas que tenemos de identificarnos naturalmente, no hay problema. Pero después hay disposiciones que no dejan de ser determinables, a pesar de que no son determinadas, que requieren una interpretación más en la voluntad del testador, y en esto el código viene a ayudar con referencias como, si dice que hay referencias al alma del testador o a los beneficiarios que tengan que ver con el alma del testador, se refiere a la autoridad religiosa de la religión que practica el testador, o a los pobres, se deriva o el código interpreta que es la autoridad local encargada de darle destino a esos fondos para ese fin. Si se refiere a asociaciones, se refiere, bueno, el código determina todos los supuestos que lo pueden ver, en donde le trata de dar mayor precisión a la identificación de la persona que es llamada, ¿sí? Les decía que la diferencia entre el heredero universal y el heredero de cuota es que el heredero universal tiene vocación del todo, en cambio el heredero de cuota no tiene derecho de crecer en ese llamamiento. Su llamamiento se limita a la cuota que recibe, que antes eran llamados legados de cuota. Después el código los reforma y los pone como un tipo de heredero, porque se entiende que al no ser llamado a una cosa determinada, tiene una vocación que va más allá de lo singular, para tener una vocación más universal. Pero se diferencia el heredero, es que su llamamiento se limita a esa cuota aparte, ¿sí? Con excepciones. El código dice específicamente que puede ir más allá de la cuota asignada. Por ejemplo, le dejo la mitad de mis bienes a A y la mitad a B, serían dos herederos de cuota. En cambio, si yo digo, le dejo mis bienes, todos mis bienes a y a B, hay alguna institución de heredero universal que tiene derecho de acrecer o vocación al todo, ¿sí? ¿Qué significa? Que si hago un llamamiento como heredero universal a ambos al mismo tiempo, en forma simultánea, y uno de los dos no acepta o fallece antes que el testador, existe lo que se llama el derecho de crecer entre ellos, por lo tanto va a recibir todo el otro. Ahora, si yo digo, le dejo la mitad de mis bienes a A y la mitad de mis bienes a B, la situación de que B no reciba porque no acepta o porque fallece antes del testador no implica el acrecentamiento del primero, ¿sí? Que está limitado a ese medio. Esa es para que entiendan la diferencia. Pero el código establece una excepción en el cual dice, si se entiende que desde el testador quiso conferirles ese llamado para cuando no puedan cumplirse las demás disposiciones testamentarias, o dice si la adición de las fracciones consignadas, también aclara la norma, en el testamento excede la unidad, hay otra modificación, se reducen proporcionalmente hasta, excede la unidad, se reducen hasta ese límite.
Dos cosas, entonces. No tienen derecho a crecer salvo que surja de la voluntad del testador ese llamamiento, con lo cual, a mi entender, dejaría de ser un heredero de cuota ya, si existe, pero bueno, es una excepción. Y también aclara que si yo sumo todas las fracciones y me da más de una unidad, si digo, le dejo un tercio de mis bienes a A, 2/3 a B, ahí yo ya completaría la unidad. Y otro tercio más a C, claramente entre los tres, están superando la unidad. Ahí se tienen que reducir de tal manera que todos reciban proporcionalmente lo mismo. En el ejemplo, hay dos que reciben un tercio y otro que recibe 2/3. Bueno, tengo que mantenerla como en la prorrata, la proporcionalidad para que ese que recibió 2/3 reciba más, el doble que el resto en realidad. Entonces se reduciría a 1/2 y 2/4 en ese ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando hay varios herederos con asignación de parte y otros sin ella? Dejo un cuarto de mis bienes a A, un cuarto a B y el resto a C. Claramente en esa descripción los primeros son herederos de cuota y el segundo, el llamado al remanente, es un heredero universal, ¿sí? Porque le corresponde el remanente de los bienes después de pagados los de cuota. Y aclara la norma. Si estas absorben toda la herencia, las de cuota, por ejemplo, dejo la mitad de mis bienes a A y la mitad de mis bienes a B y el resto a C, ese resto no tendría contenido porque estoy completando la unidad con las dos mitades que dejé como heredero de cuota. En ese caso, que parecería que ese llamado al remanente se extinguiría, no, la norma interpreta que hay que hacer una reducción proporcional para que cada heredero sin designación de parte reciba al menos, o sea, lo que recibe el heredero menor. Yo en el ejemplo que les di eran iguales. Pero si yo digo, dejo un cuarto a A, un cuarto a B y medio a C y el resto a D, en donde yo ya con los herederos de cuota cumplí con la unidad y hay un resto que no puedo pagar, en ese caso tengo que reducir todo para que ese resto reciba un cuarto, que es el mínimo que le dejó a uno de los herederos de cuota. ¿Sí? Bien. Particularidades de la institución de herederos. Los legados. Los legados tienen una particularidad que yo les decía a modo de lenguaje vulgar, para que no lo tomaran tan así, pero que tiene una connotación práctica y particular, que el legatario se comporta como un acreedor. ¿En qué sentido? Que tiene la posibilidad de exigir y el heredero la obligación de pagarlo desde el momento de la muerte del causante, porque en ese momento se considera que hay adquisición del legado. ¿Sí? Todo lo demás son los trámites necesarios para poderlo cumplir. Desde la muerte del causante o el cumplimiento de una condición, que puede ser que el causante haya establecido que efectuada la subdivisión de tal fondo, la unidad funcional resultante de la casa habitación se le lega a. En ese caso, la muerte no genera automáticamente el cumplimiento del legado porque requiere esa subdivisión, pero una vez cumplida, sí, esa es la condición, por ejemplo. ¿Sí? Bien, hasta el punto que ahora vamos a ver que el legado de cosa cierta, entre los tipos que ya distinguimos cuando vimos reducción, el legado de cosa cierta tiene acción reivindicatoria, incluso contra los herederos, porque su derecho a la adquisición de la cosa es desde el momento mismo en que esa transmisión opera. Bien, básicamente hay muchos tipos, hay una enumeración de supuestos, pero los tipos, como para diferenciarlos, que lo vimos cuando vimos la acción de reducción, es el de cosa cierta y determinada o de género. Para distinguirlos, ya lo vimos, ya lo saben, el de cosa cierta y indeterminada hay un derecho a una cosa en particular, individualizada y no confundida con otras, y tiene, por esa misma razón, muchísimas más posibilidades de caducar o de tener posibilidades de ineficacia, porque si no está esa cosa no hay forma de poderlo cumplir el legado, y de género, que es, se deja una cantidad de cosas de un género que es fungible, o sea, sustituible por otro, y que tiene más posibilidades de ser cumplido, justamente por no ser tan individualizado, ¿sí? Después también puedes usar que se leguen cosas grabadas, en ese caso se entiende que no hay obligación del heredero de levantar ese gravamen y ese gravamen forma parte del legado. Cuando se habla de un legado de inmueble también se entiende que todos los muebles, inmuebles por accesión, las cosas adheridas al suelo también se legan con ese inmueble. Hay un montón de particularidades que mejor que las lean, que es más ser más
fácil que lo lean del artículo del código, pero se las cuento. También se puede legar un crédito, como también el pago, dar por cancelada una deuda. ¿Se puede legar cosa ajena? Y en principio parecería que no. El código sí prevé que eso suceda, y que en principio obviamente no va a tener eficacia, salvo que la cosa deje de ser ajena, o sea, pase a ser adquirida por el testador antes de su muerte. En este caso, claramente va a poder cumplirse, ¿sí? O también está la posibilidad de que lo que se le encargue, que se ponga la carga al heredero de adquirirla, ¿sí? En ese caso, a pesar de que técnicamente es cosa ajena, al existir la carga del heredero de adquirirla, el legado puede cumplirse. Y un montón de particularidades, como qué pasa si pasa a ser del heredero, porque el heredero la adquirió, el legatario, perdón, la adquirió antes de la muerte del causante, o el momento del causante es el propietario, en donde el legado no puede cumplirse porque ya el legatario lo adquirió por sí. Se entiende que, por ejemplo, el código dice que si fue a título oneroso, o sea, que tuvo que pagar por eso, se le debe el valor que pasó, que pagó, no si es gratuito. Particularidades que uno va contando, tipo anécdota. ¿Qué pasa cuando se lega un bien en condominio? Bueno, como principio general uno no puede transmitir un derecho mayor del que tiene, se entiende que por más que se enuncie sin individualizar qué es lo que se está legando, se entiende que se lega la porción que le corresponde al causante, ¿sí? Porque no puedo transmitir más allá de lo que tengo. También se puede dejar un legado de alimentos, ¿sí? Que los herederos deban cumplir con una obligación alimentaria con determinada persona por un determinado tiempo, y ahí empieza a interrelacionarse con las normas de derecho de familia. Como también puede establecerse un legado de pago periódico, que se le vaya pagando al legatario en cuotas en determinado periodo, todos los meses. En ese caso se analiza los efectos de su aplicación, que cada mensualidad o cada periodo es un legado en sí mismo. Particularidades que, bueno, podrán ir leyendo más en el código, pero para el llamamiento del legatario, lo importante que quede claro es esto, es a esa cosa en particular, sea de género o sea cosa determinada, y su llamamiento se limita a eso, por eso tiene de comportamiento como acreedor, de poder exigir su cumplimiento en el momento de la muerte, y como también vimos en responsabilidad, tienen responsabilidad frente a los acreedores del causante, pero solo en la medida de ese legado, y acuérdense que la acción para reclamarles a ellos sí tiene un plazo de caducidad de 1 año, ¿sí? No es que tienen un rol muy particular en el ámbito del derecho, ¿no? Sucesor. Bien. Cuestiones en común. Más allá del derecho de crecer que hablamos recién, que en realidad la expresión correcta es esa vocación al todo que tiene el heredero universal, después está la posibilidad de crecer entre sí cuando hay dos personas llamadas en la misma disposición, ya sea instituido heredero o legado. Yo el ejemplo que les había dado. Le dejo todos mis bienes a A y a B. El uso de la y me permite hablar de un llamamiento conjunto. ¿Qué significa? Que tienen derecho a crecer entre sí. La renuncia de uno implica el acrecentamiento del otro. Esto no es, yo se los conté como un ejemplo de institución de heredero porque ellos tienen vocación al todo, pero también hay derecho a crecer en llamamientos individuales. Yo le lego mi auto a A y a B. En ese caso no hay vocación al todo, pero sí hay derecho a crecer entre sí, en esto de, bueno, si A no quiere, no puede aceptar el legado, ¿qué significa? Lo renuncia, o fallece antes que el causante, o cualquier otro supuesto, ahora vamos a ver de ineficacia, el legado subsiste en su totalidad para B. Ellos acrecen entre sí por haber sido llamados en forma conjunta al mismo legado, ¿sí? Bien. Pero también uno puede llamar a los herederos en distinto orden, en un orden alternativo o sucesivo. Y acá surge el problema de cuáles son las sustituciones, o sea, cuál es ese orden sucesivo permitido y cuál es el prohibido. ¿Qué ejemplo? Le dejo mis bienes a A y si A no puede o no quiere aceptarlas, se los dejo a B. Eso es una sustitución alternativa permitida. O sea, yo quiero que mis bienes vayan a esta persona y si esta persona no quiere o no puede aceptar, haya uno que lo reemplace. Lo que claramente la ley no permite es designar un heredero al heredero. ¿Qué significa? En el ejemplo, le dejo mis bienes a A y para que él después se los pase a B. Si la transmisión operó a A porque A pudo y quiso, o sea, no hubo ninguna situación de ineficacia y aceptó ese llamamiento, en ese caso una institución de heredero,
adquiere el patrimonio para sí. Y la idea es que después A se lo transmita a sus propios herederos o haga sus propias disposiciones testamentarias a su futuro. Y no que el primer causante imponga un heredero al heredero. Ahora sí yo puedo hacer un llamamiento alternativo de entrada solo para el caso de que el primero no entre en aceptación, ¿sí? Que no acepte ni el legado ni la institución de heredero. Bueno, después también en la clase veremos casos y ejemplos y si tienen alguna duda, ¿sí? Bien. Ineficacia. Cuando hablamos de ineficacia hablamos básicamente de dos tipos de ineficacia, o sea, dos circunstancias o contingencias que pueden suceder respecto a una determinada disposición testamentaria. Esto rige para institución de heredero como para legado, que haga que no surtan efecto al momento de la muerte del causante. ¿Cuáles son? Revocación y caducidad. La diferencia general y básica es que cuando hablamos de revocación, vamos a ver distintos tipos, pero siempre está involucrada la voluntad del testador. ¿Sí? En forma directa o indirecta, en forma expresa o tácita. Y cuando hablamos de caducidad, no, hablamos de circunstancias ajenas a la voluntad del testador. ¿Sí? Cuando hablamos de revocación, les decía, puede ser expresa. Que yo hago un testamento en donde digo, revoco el testamento anterior. No necesariamente ese segundo, de donde está la revocación, tiene que contener disposiciones testamentarias propias. Es una disposición testamentaria de la revocación, digo, no tiene que tener disposiciones patrimoniales propias. Puede ser suficiente con que diga lo revoco. Pero sí claramente tiene que tener forma de testamento y cumplir con las formalidades propias que ya vieron. No es que yo puedo hacer en un documento privado, incluso en una escritura pública, pero no con forma de testamento, una manifestación de mi voluntad, una declaración de mi voluntad de que lo revoco. Para hacer revocación, tiene que ser hecha en una forma testamentaria. También puede haber una revocación indirecta o tácita, ¿sí? Que no diga las palabras expresas, revoco mi voluntad, revoco el testamento de fecha tal, pero que se infiera de esa nueva situación. Una es un testamento posterior, en que aunque no diga revoco mi voluntad, no digo revoco el testamento de fecha tal, hago una disposición contraria a la anterior. Claramente tiene que ser incompatible con la anterior. Yo hago un testamento y digo, lego mi auto a A y después hago un testamento que digo, instituyo un universal heredero a B, no son incompatibles. B va a pagar si yo no tengo herederos legitimarios, por supuesto, ¿no? En el caso de que no exista ataques a la legítima, etcétera, si yo tuviera que cumplir el testamento como está, el heredero instituido va a recibir el resto pagado al legado, ¿sí? Ahora, si digo, dejo mi auto tal, lo identifico, no hay, y hay un solo auto en el acervo, A, y después hago un testamento un año después donde digo que el mismo auto se lo dejó a B, hay un testamento posterior que revoca el anterior, y ahí rige la fecha, por esta incompatibilidad en esas disposiciones, ¿sí? No tienen que poder coexistir. Si pueden coexistir, son todos, forman parte de la misma voluntad, ¿sí? Otro supuesto de revocación tácita es el matrimonio. ¿Qué significa? Si yo hago un testamento hoy y después me caso, se entiende que presumiblemente mi voluntad de testar o mis afectos han sido modificados. Entonces, se entiende y se presume que ese testamento anterior está revocado. ¿Por qué digo que se presume? Y porque hay supuestos en los que eso no pasa, que es cuando, primero, obviamente cuando se designa beneficiario, ya sea heredero o se lo nombra al cónyuge con el que yo contraje matrimonio. Hago un testamento que dejo mis bienes a mi vecino y después me caso, claramente el vecino perdió su oportunidad. Ahora, si dejo todos mis bienes a A, que en ese momento era mi novio, y después me caso con A, no hay revocación, ¿no? Y otro supuesto es donde se puede interpretar claramente que hay voluntad de sostener ese testamento a pesar de haber contraído matrimonio. Se hace alguna mención, alguna salvedad que se puede interpretar que el matrimonio no modificó esa voluntad, ¿sí? Otro supuesto de revocación tácita es que el propio testador cancele o destruya el testamento hológrafo que realizó o lo haga otro, pero por su propia instrucción, que esto tiene que probarse, por supuesto. O sea, si yo hago un testamento hológrafo y lo rompo, más voluntad, más manifestación, aunque sea tácita de mi voluntad de revocación, no hay. Si hay varios, tengo que romper todos, salvo que yo pueda después, yo no porque ya me morí,
se pueda demostrar que desconocía de ese último ejemplar o que fue una situación ajena a su voluntad por algún vicio, ¿sí? Si es una destrucción parcial, también se presume en principio que hay una intencionalidad de destruirlo en todo. Por supuesto, esto no aplica si la destrucción o la cancelación, que la diferencia sería destruirlo, romperlo y cancelarlo, testarlo y poner que está cancelado. Estas situaciones no generan revocación cuando son hechos por otro, obviamente. Al contrario, en esos casos rige más que nunca la voluntad del testador porque no, claramente hubo un atentado contra la voluntad de testar, ¿sí? Y otro supuesto también de revocación tácita o indirecta es la transmisión o transformación de la cosa legada. Esto se aplica fundamentalmente para los legados de cosas ciertas, donde si yo lego un auto a y antes, entre que hago el testamento y fallezco, lo vendo, claramente no hay una voluntad tácita de revocarlo porque yo hice salir de mi patrimonio la cosa que había legado. Probablemente me haya olvidado de modificar el testamento o haya entendido que ya se extinguió, ¿sí? Por eso esto se aplica a cosas ciertas porque las cosas fungibles, a lo que se extingan en su totalidad, que puede pasar, las cosas fungibles siempre va a haber una forma de reponer aquello que se fue enajenando. Lo mismo con la transformación. Siempre que esto sea hecho por el testador, ¿sí? Esto es muy importante porque si no, no sería una revocación. Si yo transformo la cosa y no modifique la disposición testamentaria para llamarlo de esa manera ahora, claramente hay una intencionalidad o la ley interpreta que hay una intención de revocación. Por eso llama la atención que también se entienda como revocación cuando hay subasta o expropiación. En esos casos los bienes no salen del patrimonio del testador por voluntad del testador, sino por una decisión ajena. Pero bueno, se interpreta que en esos casos hay subasta de expropiación. Hay revocación. Y otro supuesto en donde no hay voluntad expresa del testador, pero sí una interpretación acerca de lo equitativo o justo o injusto de que esta persona reciba por testamento, como si pensando que si el testador hubiera tenido la posibilidad de revocar su testamento lo hubiera hecho. Eso sería como el análisis, pero no lo pudo hacer porque son hechos posteriores a su muerte, es la ingratitud del legatario, ¿sí? Afrentar su buen nombre de honor, su imagen del causante, o el incumplimiento de los cargos. En ese caso, el legado se revoca, ¿sí? Para que en este último caso realmente de ineficacia, se entiende que el cargo tiene que haber sido determinante o realmente la causa final del legado y no un accesorio. O sea, que yo le haya dejado ese bien con el fin de cumplir ese cargo y no que sea un cargo accidental. En ese caso no es suficiente para revocar. Y le decía que el otro grupo de supuestos de ineficacia es cuando ya no participa la voluntad del testador, pero sí son circunstancias que hacen de imposible cumplimiento en la disposición de un testamentario. El primero, que es el que siempre hablamos, es la muerte del beneficiario antes que el testador muera o antes que se cumpla la condición, en el caso de que hubiera una condición. Es el requisito fundamental en todo el derecho hereditario. En realidad, salvo el derecho de representación, es sobrevivir al causante. Si yo me muero antes que el testador en este caso, la disposición caduca. Y lo otro es que la cosa perezca o se transforme ya ahora sin la voluntad del testador como en el supuesto anterior, sino por un hecho fortuito, ¿sí? Un caso fortuito o por lo menos no imputable a la voluntad del testador.